El nacimiento de un héroe, Teseo y la profecía. El rey Egeo de Atenas, a pesar de haber tenido varias esposas, no conseguía un heredero varón. Desesperado, fue a consultar al oráculo de Delfos para saber cómo lograrlo. La pitonisa le dio un consejo críptico: no destapes el odre lleno de vino hasta que llegues al punto más alto de Atenas. Como era de esperar, Egeo no entendió ni pío de la enigmática respuesta. Así que, de regreso a casa, hizo una parada en el palacio de Piteo, el sabio rey de Trecen. Piteo, al escuchar la profecía, la cazó al vuelo, la entendió de inmediato. Con mucha astucia, el rey de Trecen emborrachó a Egeo y dispuso que su hija, Etra, se acostara con el huésped. Pero esa misma noche, Etra tuvo un sueño en el que la diosa Atenea le ordenaba ir a la playa, hacer una ofrenda a los dioses y su descendencia recibiría su gracia. Al ir a la orilla, justo cuando ponía los pies en el agua, surgió Poseidón, el dios de los mares, quien se unió a la princesa, fecundándola con su semilla divina. Al enterarse de que Etra estaba encinta, Egeo le advirtió: si es varón, que nadie sepa que es mi hijo. Luego, levantó una enorme piedra y bajo ella escondió su espada y sus sandalias. Le dijo a Etra que, cuando el niño tuviera la fuerza suficiente para alzar esa roca, le pidiera que fuera a Atenas para reclamar su lugar como príncipe. Nació un niño fuerte y hermoso, al que llamaron Teseo. Su abuelo Piteo lo crió y moldeó para convertirlo en un verdadero héroe. El coraje del joven Teseo. Siendo Teseo todavía un niño, el gran Hércules, visitó el palacio. Al saber de su llegada, el pequeño Teseo y sus amigos salieron corriendo a buscarlo. Heracles había dejado su manto de piel de león sobre un sillón. Los otros niños se quedaron muertos de miedo, pensando que era un león de verdad. Pero el joven Teseo, sin pensárselo dos veces, tomó el puñal de un guardia y se lanzó a atacar la piel. Heracles, hijo de Zeus, quedó impresionado por el valor del muchacho. Con ese corazón, tu nieto está destinado a que su nombre quede marcado en las estrellas, sentenció. De hecho, tiempo después, Heracles y Teseo se harían grandes amigos y enfrentarían desafíos juntos. A los 16 años, Teseo logró levantar la piedra bajo la que Egeo había ocultado sus pertenencias. Se calzó las sandalias y, tras despedirse de su madre, se preparó para partir a Atenas. Su abuelo le ofreció un barco para el viaje, pero Teseo replicó con orgullo: no habrá honor en llegar a Atenas sin polvo en las sandalias y sangre en la hoja de la espada. Rechazó la cortesía y tomó su propio camino a pie, dispuesto a enfrentarse a su destino. La aventura en el camino a Atenas. El camino hacia Atenas era largo y estaba lleno de peligros. Los senderos estaban plagados de bandidos y los bosques, de fieras. Pero Teseo no le conocía el miedo y viajó solo al encuentro del padre que no conocía. En el trayecto, se topó con bandidos temibles. Uno de ellos fue Perifetes, famoso por su maza de hierro, a quien Teseo desarmó y mató con su propia arma. Más adelante, se enfrentó a Cercón, que desafiaba a todo el mundo a una lucha cuerpo a cuerpo. Cercón solía matar a sus víctimas, pero el joven héroe lo venció con técnicas nunca antes vistas. Por eso, Teseo es considerado el inventor de la lucha grecorromana. Tras vencer a otros maleantes, se enfrentó a un gran jabalí, pero ni siquiera la naturaleza salvaje podía frenar a aquel muchacho obstinado. Finalmente, se encontró con Procusto, la figura más temida de la región, que tenía una cama grande y otra pequeña. Si su víctima era alta, la acostaba en la cama pequeña y le cortaba las piernas para ajustarla hasta que moría desangrada. Si era baja, la amarraba a la cama grande y le estiraba los miembros hasta matarla. Pero Procusto no fue rival para Teseo, quien lo lanzó a su propia cama pequeña y le dio a probar su propia medicina. El reconocimiento y la traición. Teseo llegó a Atenas, pero no tomó por sorpresa al anciano rey Egeo, quien ya lo estaba esperando. La hechicera Medea le había avisado de la llegada de su heredero. Sin embargo, Medea no le contó toda la verdad. Temía perder la gran influencia que había ganado en la corte de Egeo con la llegada de Teseo. Así que Medea advirtió al rey que aquel hombre sería la destrucción de su reino. Le aconsejó: recíbelo con hospitalidad y ofrécele esta copa de vino. Todos nuestros problemas se acabarán. El rey ofreció la copa de vino envenenada a Teseo. Justo cuando el joven alzaba el brazo para beber, la espada de Egeo que Teseo llevaba quedó al descubierto, y el rey la reconoció al instante. Egeo, sin dudarlo, derribó la copa de la mano de su hijo y lo abrazó con efusividad. Egeo expulsó a la hechicera Medea del reino y proclamó a Teseo príncipe heredero de Atenas. El tributo a Creta y el Minotauro.
De vuelta en Atenas y como heredero de la región del Ática, Teseo se enfrentó a una situación humillante. Habían llegado emisarios de Creta a cobrar el tributo. Atenas había sido sometida por Creta tras una guerra motivada por el asesinato del hijo del rey Minos mientras visitaba Atenas. Como parte del Tratado de Paz, Atenas debía enviar a Creta anualmente 14 jóvenes, 7 hombres y 7 mujeres, para ser sacrificados al terrible Minotauro, una criatura mitad hombre, mitad toro que habitaba en el famoso laberinto. El pueblo ateniense ya no aguantaba más ver a sus hijos entregados como corderos al matadero, pero estaban atados de manos. Al conocer la situación, Teseo le puso punto final a la humillación. Se ofreció como voluntario y se unió al grupo de jóvenes, diciendo: «El tiempo de la humillación terminó. Partiré con ellos y con todos volveré, después de exterminar a la bestia que se alimenta de la sangre de los hijos de Atenas». El rey Egeo intentó persuadirlo, pero al ver que no había marcha atrás, le hizo una petición. «Hijo mío, el barco zarpa por tradición con velas negras en señal de luto. Te ruego que, si regresas sano y salvo, hices estas velas blancas. Así, al ver tu barco en el horizonte, mi corazón se apaciguará de inmediato». Teseo tomó las velas y zarpó. Ariadna y el hilo del laberinto. Al llegar a la isla de Creta, los 14 jóvenes fueron llevados ante el rey Minos. Allí se encontraba la bella princesa Ariadna, que, al poner sus ojos en el joven y apuesto Teseo, se enamoró perdidamente. Ariadna visitó a su amado en la celda y le confesó: «Eros me fulminó el corazón en el instante en que te vi. No permitiré que esa criatura te mate. Por eso, te traigo esta espada y este hilo de lana». Teseo preguntó: «¿Para qué el hilo?». Ariadna le explicó: «Aunque mates a la criatura, jamás saldrás de ese laberinto tan intrincado sin una guía. Perecerás allí. Yo sostendré la punta del hilo, y tú irás desenredándolo mientras avanzas. Así sabrás el camino de vuelta y podrás volver a mí». La victoria y la tragedia. Teseo y los jóvenes entraron al laberinto. Era oscuro y dantesco, lleno de tensión, con el gruñir de la criatura al acecho y manchas de sangre por doquier. Pero Teseo, sin miedo, estaba seguro de que no sería su sangre la que teñiría el suelo. El Minotauro apareció con un ataque sorpresa, pero la agilidad de Teseo le permitió esquivar los golpes. El contraataque del héroe fue devastador. Con un solo golpe, logró abatir a la bestia. Siguiendo el hilo, Teseo y sus compañeros salieron del laberinto, donde Ariadna, con los ojos llenos de lágrimas, esperaba a su amado. Teseo y Ariadna se besaron con efusividad y huyeron rumbo al barco.